Vicente Fernández, el querido Charro de Huentitán, falleció el 12 de diciembre de 2021, dejando un vacío enorme en la música ranchera y en los corazones de millones de admiradores. Con una carrera de más de 5 décadas y éxitos como El Rey y Volver, Volver, Vicente se consolidó como un ícono cultural en México y el mundo. Su muerte no solo impactó al público, sino también a su familia, especialmente a su esposa María del Refugio Abarca, conocida como Cuquita, quien fue su fiel compañera durante más de 55 años. Durante los 3 años que siguieron a su partida, Cuquita mantuvo un respetuoso silencio mientras lidiaba con la profunda pérdida de su esposo. Sin embargo, recientemente decidió romper ese silencio en una emotiva entrevista que ha dejado a muchos conmovidos. ¿Qué revelaciones hizo sobre su vida sin Vicente? ¿Cómo ha sobrellevado el dolor de su ausencia? Te invitamos a quedarte y descubrir todo lo que compartió Cuquita en este emotivo relato. Vicente Fernández, conocido como el Charro de Huentitán, es uno de esos nombres que resonarán por siempre en la historia de la música y la cultura mexicana. Su legado no solo está construido sobre su innegable talento musical, sino también sobre su carisma, humildad y profunda conexión con el público. Fernández no fue simplemente un cantante de rancheras. Fue una figura que trascendió fronteras, generaciones y estilos musicales, llegando al corazón de personas de diferentes edades y orígenes. Nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, una localidad humilde en el estado de Jalisco, México. Desde una edad temprana, Vicente mostró interés por la música, inspirado por las grandes voces del mariachi que escuchaba en la radio. Cantaba en su hogar, en el campo, donde ayudaba a su padre con las tareas rurales, y en cualquier lugar donde se le presentara la oportunidad. Su origen humilde moldeó no solo su vida, sino también su carácter, siempre cercano a la gente, sin importar cuán alto llegara en su carrera. La carrera de Vicente Fernández comenzó de manera modesta. En los años 60, se trasladó a la Ciudad de México en busca de oportunidades, y aunque los primeros años fueron difíciles, Vicente nunca perdió la esperanza ni el ímpetu de hacer realidad sus sueños. Trabajó en restaurantes y bares, cantando por propinas, mientras intentaba abrirse camino en la industria musical. Fue una época dura, donde la competencia era feroz y las oportunidades escasas, pero su pasión por la música lo mantenía enfocado. Finalmente, en 1966, la perseverancia de Vicente dio frutos cuando fue contratado por CBS México, actual Sony Music, y lanzó su primer disco, que contenía la canción Perdóname. Aunque no fue un éxito inmediato, este fue el comienzo de una carrera meteórica que lo llevaría a convertirse en uno de los más grandes representantes de la música ranchera en el mundo. A lo largo de los años 70, Fernández se consolidó como una estrella de la música mexicana. Temas como Volver, Volver, La Ley del Monte y Las Llaves de mi Alma lo catapultaron al estrellato, y su figura comenzó a ganar reconocimiento más allá de México. Pero no solo su voz fue su mayor atractivo, también lo fue su imagen de charro, vestido siempre impecablemente con su traje tradicional, el sombrero y su imponente presencia en el escenario. Este carisma inquebrantable hizo que su conexión con el público fuera más que una simple admiración artística. Era un lazo emocional profundo. Uno de los aspectos más notables de Vicente Fernández era su capacidad vocal, que destacaba por su potencia, sentimiento y profundidad. Era una voz que lograba transmitir el alma de México en cada nota, ya fuera en una canción de amor o en una desgarradora balada de desamor. Su interpretación de la ranchera, un género musical que, en esencia, es un canto de nostalgia, amor y dolor, resonaba profundamente con su público. Fernández no solo interpretaba canciones, las vivía y las transmitía con una autenticidad incomparable.
Volver, Volver es quizás una de las canciones más emblemáticas de su repertorio, una pieza que narra el dolor de la separación y el anhelo de regresar a los brazos de un amor perdido. En cada interpretación, Fernández lograba llevar a su audiencia a ese lugar de vulnerabilidad y esperanza, haciendo que todos sintieran el peso de esas palabras. Con su voz, Vicente traspasó el ámbito musical para convertirse en una figura de la cultura popular. La ranchera, a través de su interpretación, se mantuvo viva y relevante en un mundo que empezaba a llenarse de nuevos géneros y sonidos internacionales. Gracias a él, la música tradicional mexicana se mantuvo como un referente importante y muchos jóvenes que quizás no habían crecido escuchando rancheras empezaron a identificarse con ella. Vicente Fernández hizo que la ranchera no solo fuera un símbolo de tradición, sino también de orgullo cultural. Además de su talento, otro elemento que consolidó el legado de Vicente Fernández fue su cercanía con el público. A lo largo de su carrera, mantuvo una relación especial con sus seguidores, quienes lo veían no solo como un ídolo, sino como una figura paternal, alguien a quien podían admirar, pero también sentir cercano. Esto se debía, en gran parte, a su origen humilde, del cual siempre se sintió orgulloso. Vicente nunca olvidó de dónde venía, y eso le permitió mantenerse accesible y con los pies en la tierra, a pesar de su fama mundial. Uno de los momentos más icónicos de esta conexión con el público fue su promesa de nunca retirarse de los escenarios hasta que la gente dejara de aplaudir. Mientras ustedes no dejen de aplaudir, su gente no deja de cantar, solía decir en sus conciertos. Y cumplió esa promesa hasta su última presentación en 2016, cuando realizó su concierto de despedida en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Ante más de 80,000 personas, Vicente Fernández cantó por más de 3 horas, cerrando con Volver, Volver, una canción que encapsula su relación con el público, la cual nunca se rompió, incluso después de su retiro. El legado de Vicente Fernández no se limitó a la música. También tuvo una destacada carrera en el cine mexicano. Entre los años 70 y 90, protagonizó más de 30 películas, muchas de ellas ambientadas en el mundo rural y campesino, reforzando su imagen como un charro y un héroe popular. A través de sus películas, Fernández llevó al cine la misma intensidad emocional que proyectaba en sus canciones, convirtiéndose en una figura clave de la cinematografía nacional. Películas como La Ley del Monte, 1976, y El Hijo del Pueblo, 1974, no solo fueron grandes éxitos de taquilla, sino que también se convirtieron en parte de la identidad cultural de México. En ellas, Vicente interpretaba personajes que luchaban por el honor, el amor y la justicia, ideales que también representaba en su vida personal. Estas producciones consolidaron aún más su imagen de hombre sencillo, valiente y leal, valores profundamente arraigados en la cultura mexicana. A lo largo de su carrera, Vicente Fernández recibió múltiples premios y reconocimientos por su contribución a la música y a la cultura. Ganó 3 premios Grammy y 9 premios Grammy latinos, además de varios premios Billboard de la música latina. Estos galardones no solo reconocen su talento vocal, sino también su capacidad para conectar con audiencias en todo el mundo. Fernández fue un embajador de la cultura mexicana a nivel global. Sus giras lo llevaron a escenarios de todo el continente americano y Europa, demostrando que la música ranchera tenía un atractivo universal. No importaba el idioma o la cultura, sus canciones hablaban un lenguaje que todos podían entender, el del amor, el desamor, la lealtad y el orgullo de las raíces. Incluso en sus últimos años, cuando su salud comenzaba a deteriorarse, Vicente Fernández seguía siendo una figura activa en la industria. Su último álbum de estudio, Más romántico que nunca, 2018, fue un éxito de ventas y de crítica, consolidando aún más su estatus como un artista eterno, cuya relevancia no disminuía con el paso del tiempo. A pesar de su fama y éxito,
Vicente Fernández nunca se apartó de su familia y su vida personal. Casado por más de 55 años con María del Refugio Abarca, conocida cariñosamente como Cuquita, formó una familia unida y amorosa. Su relación con Cuquita fue un pilar fundamental en su vida, y Vicente siempre la mencionaba como la razón de su estabilidad emocional y personal. Juntos tuvieron 3 hijos: Vicente Jr., Gerardo y Alejandro, este último también una figura destacada en el mundo de la música ranchera. La familia Fernández siempre se mantuvo en el centro de la vida de Vicente. Su rancho, Los Tres Potrillos, ubicado en Guadalajara, fue su refugio personal y el lugar donde pasaba la mayor parte de su tiempo cuando no estaba de gira. Allí, rodeado de su familia, sus caballos y sus recuerdos, Fernández encontraba la paz y la tranquilidad que tanto valoraba. Vicente Fernández no fue simplemente un cantante, fue una figura que representaba lo mejor de la cultura mexicana: la música, el orgullo por las raíces, la familia y el trabajo duro. Su voz y sus canciones siguen siendo parte de la vida diaria de millones de personas, tanto en México como en el resto del mundo. En cada celebración, en cada momento de alegría o tristeza, hay una canción de Vicente que acompaña a la gente, como si su espíritu siguiera presente, cantando junto a ellos. La grandeza de Vicente Fernández no reside solo en sus logros, sino en cómo logró mantener su humildad, su amor por el público y su conexión con sus raíces a lo largo de su vida. Y aunque ya no esté físicamente entre nosotros, su música, su imagen y su legado seguirán vivos, recordándonos siempre quién fue el rey de la música ranchera. La muerte de Vicente Fernández, el 12 de diciembre de 2021, no solo dejó un vacío en el mundo de la música y la cultura popular mexicana, sino también en su familia, que sufrió una pérdida devastadora. Detrás de la figura pública, del Charro de Huentitán, que cautivaba a multitudes con su voz potente y su carisma inigualable, había un esposo, un padre y un abuelo profundamente amado. Para su esposa, María del Refugio Abarca, conocida como Cuquita, y sus hijos, la partida de Vicente significó no solo la pérdida de una leyenda, sino la de un pilar fundamental en sus vidas. A lo largo de su vida, Vicente siempre se mostró como un hombre de familia. Pese a su agitada carrera, siempre dejó claro que su hogar y sus seres queridos eran lo más importante para él. Esto le dio una estabilidad emocional que lo acompañó hasta el final de sus días, y a su vez, su familia fue su refugio en los momentos más difíciles, incluso durante los últimos meses de su enfermedad. A pesar de la atención pública que rodeaba su figura, su familia siempre mantuvo una fuerte unidad, algo que los ayudó a sobrellevar los momentos más oscuros. El matrimonio de Vicente Fernández y Cuquita fue una relación que perduró por más de 55 años, un símbolo de amor y compromiso en medio del éxito abrumador y la vida pública que acompañaba a Vicente. Se conocieron en su juventud, cuando él todavía era un joven aspirante a cantante, y desde entonces ella fue su compañera incondicional. Vicente siempre habló con gran respeto y amor sobre Cuquita, reconociéndola como su mayor apoyo. En varias entrevistas, mencionó que, sin ella, su carrera no hubiera sido la misma, ya que su estabilidad personal y emocional estaba íntimamente ligada a su vida familiar. Cuquita, por su parte, se mantuvo siempre alejada de los reflectores, prefiriendo un perfil bajo mientras apoyaba a su esposo en cada paso de su carrera. Era conocida por ser una mujer fuerte y discreta, alguien que mantenía el orden en casa mientras Vicente viajaba por el mundo y se presentaba en los escenarios más importantes. Su relación era vista como un ejemplo de compromiso y amor verdadero, algo que inspiraba a muchos de sus seguidores. Tuvieron 3 hijos: Vicente Jr., Gerardo y Alejandro. Cada uno de ellos desarrolló una relación especial con su padre, y aunque Vicente Jr. y Alejandro seguirían sus pasos en la música, siempre fue evidente que el legado de su padre no era solo artístico, sino también moral.
Vicente inculcó en ellos valores de trabajo duro, humildad y amor por sus raíces, algo que todos sus hijos reflejan en sus vidas. Vicente Fernández Jr., el mayor de los hijos, intentó seguir los pasos de su padre en la música ranchera, aunque sin llegar a la misma fama. Alejandro Fernández, en cambio, logró consolidarse como un artista de talla internacional, destacando tanto en la música ranchera como en el pop latino. A pesar de su propio éxito, Alejandro siempre mostró un profundo respeto y admiración por su padre, a quien consideraba su mayor influencia y mentor. Su relación era cercana y afectuosa, y en múltiples ocasiones compartieron escenario, demostrando no solo su talento compartido, sino también el fuerte lazo familiar que los unía. Gerardo, el hijo mediano, optó por una vida más alejada de los reflectores, dedicándose a los negocios. Aunque menos conocido públicamente, Gerardo también mantenía una relación estrecha con su padre y jugó un papel importante en la administración de la fortuna y los negocios familiares. A lo largo de los años, Vicente se convirtió en abuelo y disfrutó de su rol con gran orgullo. Era conocido por ser un abuelo amoroso y cariñoso, que dedicaba tiempo a sus nietos y los involucraba en la vida familiar, siempre transmitiéndoles los valores que consideraba importantes. Su rancho, Los Tres Potrillos, se convirtió en un punto de reunión familiar, donde todos se congregaban para pasar tiempo juntos y disfrutar de la compañía del patriarca. En los últimos años de su vida, Vicente Fernández comenzó a enfrentar problemas de salud, lo que marcó un cambio significativo en su vida y en la dinámica familiar. Aunque siempre había sido un hombre fuerte y enérgico, la edad y las complicaciones médicas comenzaron a pasar factura. En 2012, Vicente fue diagnosticado con cáncer de hígado, lo que llevó a una cirugía para extirparle una parte del órgano. Afortunadamente, la intervención fue exitosa y Vicente continuó con su vida, aunque desde entonces su salud se convirtió en una preocupación constante. A lo largo de la siguiente década, Vicente enfrentó diversas complicaciones, incluidas infecciones respiratorias y problemas renales. A pesar de estos desafíos, nunca perdió su espíritu luchador y continuó activo en la medida de lo posible. En 2016, ofreció su concierto de despedida en el Estadio Azteca, un evento masivo al que asistieron más de 80,000 personas. Fue una despedida monumental que dejó claro que, aunque se retiraba de los escenarios, su legado musical seguiría vivo por generaciones. En agosto de 2021, Vicente sufrió una caída en su rancho que lo dejó gravemente herido. Esta caída resultó en una lesión cervical que lo llevó a ser hospitalizado de urgencia. Aunque inicialmente los médicos y su familia tenían esperanzas de una recuperación, la situación fue complicándose con el tiempo. Vicente pasó varios meses hospitalizado en cuidados intensivos, luchando por su vida. Durante ese tiempo, su familia estuvo a su lado en todo momento, mostrando una unidad inquebrantable ante la adversidad. Las noticias sobre su estado de salud se convirtieron en el centro de atención de los medios de comunicación, y sus seguidores de todo el mundo esperaban ansiosos cualquier actualización sobre su condición. A pesar de los esfuerzos médicos, la salud de Vicente fue deteriorándose, y finalmente, el 12 de diciembre de 2021, falleció rodeado de su familia. La muerte de Vicente Fernández fue un golpe devastador para su familia. Para Cuquita, perder a su compañero de vida significó un dolor indescriptible. Habían pasado más de 5 décadas juntos, compartiendo no solo una vida familiar, sino también los altibajos de una carrera pública. Su matrimonio, que había soportado las tensiones de la fama y las largas giras de Vicente, se mantuvo fuerte hasta el final. A lo largo de los años, Cuquita había sido su apoyo constante, su refugio y su confidente. La pérdida de Vicente fue una herida profunda, pero Cuquita, fiel a su carácter discreto, decidió enfrentar su duelo en silencio. Para sus hijos, la muerte de su padre también fue una experiencia profundamente dolorosa.
Aunque sabían que su salud había sido frágil durante años, perderlo fue un golpe difícil de aceptar. En especial, Alejandro Fernández mostró públicamente su tristeza por la pérdida de su padre, dedicándole emotivos mensajes en redes sociales y en sus presentaciones. La relación entre Alejandro y Vicente siempre fue muy cercana, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Compartieron el amor por la música ranchera, y Alejandro siguió los pasos de su padre con gran orgullo. En sus conciertos, Alejandro continuó honrando la memoria de Vicente, interpretando algunas de sus canciones más emblemáticas y recordando lo que significaba para él como figura paterna y como artista. Vicente Jr. y Gerardo también enfrentaron el duelo a su manera. Vicente Jr., quien había lidiado con sus propios problemas de salud y desafíos personales, encontró en la pérdida de su padre un motivo para reflexionar sobre su propio camino en la vida y la música. Gerardo, siempre más reservado, continuó apoyando a la familia en la gestión de los negocios familiares mientras intentaban sobrellevar la ausencia del patriarca. Los nietos de Vicente también sufrieron la pérdida de su abuelo, a quien consideraban una figura amorosa y cercana. Vicente siempre había sido muy presente en la vida de sus nietos, transmitiéndoles no solo su amor por la música y la cultura mexicana, sino también los valores de humildad, trabajo duro y respeto por la familia. En el rancho familiar, Los Tres Potrillos, los nietos crecieron con la presencia constante de su abuelo, y su partida dejó un vacío difícil de llenar. Uno de los aspectos más notables tras la muerte de Vicente Fernández fue el silencio de su esposa, Cuquita. Durante los 3 años posteriores a su fallecimiento, Cuquita optó por mantenerse fuera del ojo público, lidiando con su dolor en privado. A pesar de las innumerables solicitudes de entrevistas y apariciones públicas, ella decidió guardar luto de manera íntima, en compañía de su familia. Para muchos, su silencio fue una muestra de respeto por la memoria de su esposo y una manera de preservar su privacidad en un momento tan doloroso. Cuquita siempre había sido una figura discreta, y su decisión de no hacer declaraciones públicas tras la muerte de Vicente reflejó su personalidad reservada y su enfoque en la vida familiar. Para ella, el duelo no era algo que debiera ser compartido con el mundo exterior, sino algo personal que debía enfrentar con dignidad y fortaleza. Sin embargo, su silencio también reflejaba la magnitud de su dolor. Cuquita había sido la compañera de Vicente durante más de 50 años, y su pérdida significó el fin de una era en su vida. 3 años después de la muerte de Vicente Fernández, su esposa, María del Refugio Abarca, mejor conocida como Cuquita, decidió romper el silencio. Durante ese tiempo, la vida de la familia Fernández había cambiado drásticamente. A pesar de las continuas especulaciones de los medios y el público sobre cómo estaba manejando el duelo, Cuquita había mantenido una postura reservada. Pero ahora, con el tiempo y la perspectiva, decidió compartir sus sentimientos y reflexiones sobre la pérdida de su esposo y cómo había enfrentado su ausencia en los últimos años. Romper el silencio no fue una decisión fácil para Cuquita. Era consciente del gran interés que despertaba la figura de Vicente Fernández, no solo como cantante y actor icónico, sino también como esposo y padre. El público había sido testigo de su éxito y de su vida familiar, y durante décadas, Cuquita había estado junto a él, siempre manteniéndose en un segundo plano. Para ella, hablar públicamente sobre Vicente era algo que iba más allá de la fama. Significaba revivir momentos personales, muchos de ellos dolorosos, que prefería mantener privados. Cuquita, aunque siempre discreta y alejada de los reflectores, sabía que su silencio también generaba inquietud entre los seguidores de Vicente. Sabía que muchas personas veían en ella no solo a la viuda del ídolo, sino también a una mujer que había acompañado a una leyenda por más de 5 décadas, enfrentando con él los altibajos de la vida y la carrera. Su silencio no era una muestra de indiferencia, sino más bien una forma de resguardar su luto y proteger su intimidad familiar
en uno de los momentos más difíciles de su vida. Sin embargo, Cuquita entendía que la figura de Vicente trascendía lo personal y pertenecía también a la historia cultural de México. Sabía que su esposo había dejado un legado inmenso que millones de personas continuaban celebrando. La gente quería saber cómo había sido la vida sin él, cómo estaba su familia y, sobre todo, cómo se sentía ella. Al cumplir 3 años de la partida de Vicente, Cuquita decidió que era el momento adecuado para hablar, no solo como la viuda de un icono, sino como una mujer que había vivido una historia de amor única, llena de alegrías y dificultades. Tras la muerte de Vicente, Cuquita enfrentó uno de los retos más grandes de su vida: aprender a vivir sin él. Habían compartido más de 50 años de matrimonio, una vida construida juntos desde la juventud, pasando por los momentos de pobreza, el ascenso de Vicente a la fama y los muchos sacrificios que ambos hicieron en el camino. La ausencia de Vicente dejó un vacío que Cuquita tuvo que aprender a manejar día a día. Los primeros meses fueron especialmente duros. Cuquita, quien siempre había sido el pilar silencioso detrás del éxito de Vicente, ahora enfrentaba el reto de continuar sola. Su casa, el rancho Los Tres Potrillos, que había sido el escenario de tantos momentos familiares, ahora le recordaba constantemente a su esposo. Cada rincón del lugar tenía recuerdos de Vicente, desde el espacio donde componía y practicaba sus canciones, hasta los sitios donde solían sentarse juntos a disfrutar del paisaje y la compañía de sus nietos. A pesar del dolor, Cuquita se aferró a la idea de que Vicente nunca había querido verla sufrir. A lo largo de su matrimonio, él siempre había sido un hombre protector y cuidadoso con su bienestar. En sus últimos meses, cuando la enfermedad lo debilitaba, Vicente solía decirle que no quería que ella se entristeciera cuando él se fuera. Estas palabras, aunque reconfortantes, no lograron mitigar el profundo dolor que sentía Cuquita al enfrentarse a la realidad de su ausencia. Sin embargo, a medida que pasaban los días, encontró fuerza en los recuerdos de su vida juntos y en el legado que Vicente había dejado, tanto en la música como en la familia que habían construido. Cuquita se volcó en sus hijos y nietos para encontrar consuelo. La familia Fernández siempre había sido unida, y en los momentos más difíciles, sus hijos se mantuvieron a su lado, brindándole el apoyo emocional necesario para sobrellevar la pérdida. Alejandro Fernández, en particular, mostró una gran cercanía con su madre. A pesar de estar inmerso en su carrera musical, Alejandro pasaba mucho tiempo en el rancho familiar, apoyando a Cuquita y ayudándola a mantener el legado de su padre vivo. Vicente Jr. y Gerardo también jugaron un papel importante, cada uno a su manera, en acompañar a su madre durante el proceso de duelo. Uno de los aspectos más significativos que ayudó a Cuquita a sobrellevar la pérdida fue el reconocimiento constante de la figura de Vicente en la cultura popular. Durante los años posteriores a su muerte, el nombre de Vicente Fernández continuó resonando no solo en México, sino en todo el mundo. Sus canciones seguían siendo parte fundamental de las festividades y su figura era honrada en homenajes y eventos que celebraban su contribución a la música ranchera. Cuquita, aunque en silencio, siempre estuvo al tanto de estos tributos. Para ella, ver cómo la música de Vicente seguía tocando los corazones de la gente era una forma de mantenerlo vivo. Cada vez que escuchaba a alguien cantar una de sus canciones, o cada vez que sus nietos interpretaban una de sus melodías en las reuniones familiares, sentía que Vicente aún estaba presente. Este legado musical no solo era un recordatorio del gran artista que había sido, sino también del hombre que siempre había amado la música y su cultura. Además, los homenajes póstumos y los reconocimientos continuos a Vicente se convirtieron en una fuente de consuelo para la familia. Cuquita y sus hijos se aseguraron de que la memoria de Vicente fuera honrada de la manera correcta, apoyando iniciativas y eventos que celebraban su vida y su obra. En 2022, apenas un año después de su fallecimiento, se llevó a cabo un concierto tributo en su honor,
donde varios artistas de renombre interpretaron sus canciones más emblemáticas. Aunque Cuquita no asistió públicamente, estuvo presente en espíritu, reconociendo el valor de estos homenajes como una forma de continuar el legado de su esposo. Asimismo, la familia se comprometió a mantener el rancho Los Tres Potrillos como un símbolo del legado de Vicente. Este lugar, que había sido su refugio personal y el centro de la vida familiar, se convirtió en un lugar de peregrinaje para sus seguidores. Cuquita se encargó de preservar la esencia del rancho tal como a Vicente le hubiera gustado, manteniendo su tradición de hospitalidad y amor por el campo. Aunque las multitudes no podían invadir su espacio privado, muchos fanáticos se acercaban a las puertas del rancho para dejar flores y mensajes, mostrando su respeto y cariño por el ídolo caído. Finalmente, tras 3 años de silencio, Cuquita decidió que era el momento de hablar. Para muchos, su silencio había sido una fuente de especulación. Los medios y el público se preguntaban cómo estaba lidiando con la pérdida, qué pensamientos tenía sobre la vida sin Vicente y cómo había manejado el duelo en privado. Pero Cuquita no se dejó llevar por la presión. Sabía que el dolor no era algo que pudiera compartirse a la ligera y que cada persona vive el duelo a su manera y a su tiempo. En una entrevista exclusiva, Cuquita compartió por primera vez sus sentimientos sobre la muerte de Vicente. Con la voz calmada y firme, recordó los momentos más importantes de su vida juntos, desde los inicios de su relación hasta los últimos días en el hospital. Habló del inmenso amor que siempre sintió por él, de cómo fueron superando las dificultades y de cómo, a pesar de la fama, siempre mantuvieron los pies en la tierra. Cuquita mencionó que, a lo largo de su vida, Vicente siempre fue su roca, el hombre en quien podía confiar en todo momento. Incluso en sus últimos días, cuando su salud estaba gravemente deteriorada, Vicente nunca dejó de preocuparse por ella. «Me decía que no quería verme triste», comentó Cuquita, recordando las palabras de su esposo. «Siempre me cuidaba, hasta en los momentos más difíciles». A lo largo de la entrevista, Cuquita dejó claro que el duelo era un proceso personal, algo que había enfrentado en la intimidad de su hogar, rodeada de su familia. «No quería compartir mi dolor con el mundo porque era algo muy personal», explicó. «Pero también sé que Vicente significaba mucho para muchas personas, y ahora, después de 3 años, siento que puedo hablar de él con más tranquilidad». Aunque Vicente Fernández ya no está físicamente, su presencia sigue siendo palpable en la vida de Cuquita. Para ella, cada canción, cada homenaje y cada recuerdo es una forma de sentir que él aún está a su lado. En su rancho, sigue viviendo entre los recuerdos de su vida juntos, y aunque el dolor de su partida aún está presente, ha encontrado consuelo en los años que compartieron y en el legado que Vicente dejó. Cuquita, con su fortaleza y dignidad, sigue siendo un símbolo de amor y lealtad, no solo para su familia, sino también para todos aquellos que admiraban a Vicente Fernández. Su historia, una historia de amor y pérdida, es también un recordatorio de la resiliencia que puede encontrarse en los momentos más oscuros. Gracias por acompañarnos en este emotivo recorrido por la vida y legado de Vicente Fernández y su amada esposa, Cuquita. Esperamos que esta historia te haya conmovido tanto como a nosotros. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre las historias que nos inspiran y nos hacen reflexionar. Nos vemos en el próximo video.